Hola a todos, mi nombre es Yara Martínez, yo soy directora de la agencia de enfermería Yari. Bienvenidos a nuestro canal Cuidado Conciencia. El día de hoy estamos muy emocionados porque iniciamos nuestro primer episodio en nuestro canal. Este canal fue realizado para las enfermeras y los enfermeros porque el conocimiento, la experiencia y la voz del cuidado tienen valor. Creemos en Cuidado Conciencia, que cuidar también es liderar. Aquí hablaremos de práctica clínica, seguridad del paciente, liderazgo, formación continua, experiencias hospitalarias, mitos y retos reales que enfrenta la enfermería en México, porque el silencio no salva vidas, la preparación sí. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Ana Laura Calderón Arellano, para la cual pido un fuerte aplauso. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muy contenta, muy feliz de estar contigo, de arrancar este proyecto y agradecida porque nos consideraste o me consideraste para este primer episodio, entonces pues vamos a darle. Ok, hoy vamos a tocar un tema que siento que es un poco importante y nuestro tema será: la anestesia no falla sola, falla el sistema, la capacitación y en algunas ocasiones el silencio. Pero antes de todo eso, quisiéramos saber su nombre completo, a qué se dedica, por qué escogió anestesiología, si es casada, divorciada, soltera, en busca de un sugar. Bueno, te platico, yo decidí estudiar anestesiología porque es una de las carreras o una de las especialidades que menos sabes cuando tú vas a la universidad, cuando eres estudiante, cuando eres interno, muy pocas veces te rotan por el servicio de anestesiología. Una vez que yo entré al servicio social, pues me empecé a topar con algunas situaciones en donde me di cuenta que la anestesiología es parte súper importante en el cuidado de los pacientes, ¿no? Algo tan importante como el saber intubar a un paciente, que pareciera que cualquiera lo puede hacer, sin embargo, no es así. Fue como la señal que a mí me dio para empezar a elegir la especialidad, aunado a que era todo nuevo para mí, porque cuando haces ginecología, por ejemplo, pues te meten a las cesáreas, sabes cómo va, sabes de qué se trata. Cuando rotas pediatría, pues los niños, cuando estás por cirugía, pero anestesio no. Entonces se me hizo como muy padre esa situación de empezar a conocer algo que yo desconocía totalmente, pues porque nunca nadie te dice o te rota. Es muy poca la gente que rota por un servicio de anestesiología. Y es fácil de verlo porque en un quirófano casi nadie sabe de anestesio más que el anestesio, ¿no? Entonces, esa fue como la razón por la que yo decidí estudiar anestesiología. Estoy soltera, tengo 33 años, a punto de egresar, entonces, pues nada, estamos listas para la vida real allá afuera. Quisiera saber qué tan importante es el personal de enfermería en la seguridad del paciente en una anestesia. Perfecto. Oye, esa es una muy buena pregunta y yo creo que la palabra correcta sería que el personal de enfermería es indispensable para la seguridad, ¿sabes? Y para la seguridad en cuanto al acto anestésico. ¿Por qué? Porque una enfermera o todo el equipo de enfermería, cuando está preparado, siempre va de la mano con el anestesio. ¿Por qué? Porque enfermería tiene un punto que yo siempre les he reconocido y es que se van adelantando a las cosas, ¿sabes? Entonces, cuando tenemos enfermeros capacitados, presentes, activos, que están con el anestesiólogo, la verdad es que juegan un papel súper importante en la seguridad del paciente. O sea, al final todo se resume en el paciente. Yo te podría decir que la palabra clave aquí es que enfermería es indispensable para nosotros. ¿Por qué? Porque siempre va un paso adelante, siempre va un paso adelante. Entonces, una respuesta corta, concreta, para mí y para la mayoría de los anestesiólogos, para la mayoría de los residentes, en nuestra práctica en el hospital,
enfermería es un punto crucial, indispensable. No podemos delegar, no podemos decir no. Para nosotros, indispensables. ¿Usted cree que haya una comunicación efectiva entre enfermería y anestesiología? Híjole, eso depende mucho del contexto. Eso depende del contexto, del lugar en el que trabajes, de las personas con las que trabajes. En general, no lo hay. Te puedo decir que no existe esa comunicación. Sin embargo, hay escenarios, hay situaciones en las que sí se da y la verdad es que el resultado se ve cuando al paciente le va de maravilla. Lamentablemente no tenemos esa comunicación, nos falta trabajar, pero hay que ver el contexto en el que vamos. A su parecer, ¿qué conocimiento debería de tener la enfermera para trabajar con un anestesiólogo? Pues de entrada yo considero que deben de saber lo que ya todas saben, ¿no? Sin embargo, siempre como que dejan al anestesio, se olvidan del anestesio, ¿no? Pero ¿qué es lo básico que yo diría una enfermera que debe de saber? Los signos vitales, conocer los valores normales en un paciente, indispensable. Algo también que se me hace pues muy básico es que conozcan de farmacología. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos en contacto con los fármacos, ¿no? O sea, sí la vía aérea, sí bloqueamos, sin embargo, todo lo que nosotros tenemos o todo lo que pedimos, contrario al quirúrgico, por ejemplo, que te pide pinzas, que te pide compresas, nosotros siempre estamos solicitando medicamentos. Algo que se me hace muy importante que enfermería debería de saber y de conocer es la farmacología básica de los medicamentos que nosotros manejamos, ¿sabes? O sea, puedes saber de muchos medicamentos, sin embargo, hay medicamentos que son básicos para el anestesiólogo, sobre todo en situaciones críticas. Entonces, que el personal de enfermería, ustedes sepan, conozcan cómo actúan los fármacos, qué puede tener de reacciones adversas, qué va a presentar en el paciente, eso se me hace de suma importancia. ¿Por qué? Porque también de esa manera ustedes pueden entender o pueden ver las complicaciones que pueden presentar dichos fármacos o dichas técnicas anestésicas. Y también hacen mucho de menos como el acto anestésico, ¿no? Como que todo el mundo así de, pues sí, ya va a bloquear, pues sí, ya va a intubar. Sin embargo, son actos que son sumamente importantes y yo siempre lo he dicho. Para mí, lo más importante cuando se va a operar a un paciente es lo que hace el anestesiólogo, porque en el momento en el que nosotros o damos una anestesia general o damos un bloqueo, es donde ocurre la gran mayoría de cambios hemodinámicos. Entonces, muchas veces enfermería está ahí con nosotros, ¿no? Esperando, viendo el monitor. Entonces, es importante que sepan qué es lo que viene, ¿no? Saber monitorización básica, saber conectar los electrodos, porque en situaciones de mucho estrés, a veces estás solo con tu adscrito, entonces necesitas manos. Y si ustedes saben, sé colocar los electrodos, doctora, le ayudo con el Bauma, ya sé que si está canalizado trae 2 vías, bueno, pues pongo en el pie, pongo el pulso en otro lado para que no interfiera. Entonces, esas cosas que pareciera que no son nada, sí lo son, ayudan mucho al anestesiólogo y se me hacen bien importantes para que todo el equipo de enfermería lo sepa y lo conozca, ¿no? Así como conocen todas una Kelly, pues yo creo que también las situaciones de anestesiología, ¿no? Que se debería de saber igual que cuando trabajan con el quirúrgico. Claro, entonces usted piensa que es importante tener una enfermera anestesista. Sí, totalmente. Yo tuve como experiencia, una experiencia muy grata, cuando roté en Colombia. Allá las enfermeras son quienes trabajan con el anestesiólogo. Entonces, allá las enfermeras son las que se encargan de preparar los medicamentos. Ellas saben y están preparadas y salen tan preparadas que ellas preparan las perfusiones que nosotros preparamos en sala, ellas lo hacen allá. Entonces, cuando el anestesiólogo llega a la sala, está todo montado, ellas conocen las diluciones de cada medicamento, incluso cuando se va a empezar la anestesia, ya sea general o sea un bloqueo,
El anestesiólogo en dosis. El anestesiólogo les dice en dosis cuánto debe de pasar, en qué tiempo se debe de pasar, y entonces cambia la dinámica de un quirófano. ¿Por qué? Porque el anestesiólogo no tiene que estar pensando en qué debe de pasar los medicamentos, en qué debe de prepararlos, en qué debe de ver que su paciente no haga tantos cambios. Se hace un equipo, se acoplan también que la enfermera ya tiene preparado todo, sabe las dosis, conoce las dosis, y eso es súper importante. ¿Sabes por qué? Porque a veces pasa que a ti se te puede ir algo, pero si tu enfermera conoce las dosis, los efectos, te va a ayudar y te va a decir, a lo mejor por ahí no es, o doc, le puedo decir esto, o está preparado así, o entonces yo sí considero que en México hace falta que a enfermería se le prepare en el ámbito de la anestesiología, porque nadie nos pela, o sea, eso es muy real, nadie nos hace caso. Ahí dejan al anestesiólogo solo con su soledad, y si pasa, necesitas manos. Y obviamente nadie se acerca porque no sabe, ¿no? El desconocimiento, pues, nos puede llevar a ciertas situaciones no tan gratas. Eso quiere decir que hay que irnos para Colombia, muchachos. Hay que irnos como para allá. Platicando todo esto de que pues allá sí hay como un servicio más preparado y aquí en México hay como ese déficit, ¿usted qué riesgos cree que la enfermera como tal no tenga el conocimiento? ¿Qué riesgos vendría para un paciente para anestesiarlo? Pues mira, yo creo que más que riesgos, o sea, más que decir que se trate de un riesgo, es platicar de qué es lo que conlleva que una enfermera no esté tan capacitada y no vayamos como, no hablemos el mismo idioma, ¿sabes? En situaciones de sumo de estrés, ¿qué pasa? Que se retrasa la atención. Entonces, no es lo mismo que tengas a una enfermera que sabe conectar los electrodos, que sabe monitorizar, que incluso sabe moverle pues al monitor, ¿no? Que sabe dónde tomarle la presión arterial, algo tan básico como, pues ya sé cuál es el botón de la presión arterial. Si nosotros en esas situaciones de estrés no tenemos a alguien ahí que esté capacitado, se demora la atención del paciente. Entonces, empieza a hacerse una cadenita de hechos que pues es difícil romper, ¿no? Sin embargo, el auge es que al demorar la atención, demoramos desde la monitorización, la administración de fármacos, el saber las complicaciones o el conocer cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos, y eso nos lleva a no actuar en el tiempo en el que deberíamos de actuar ante el paciente. Esto es muy importante saberlo porque pues ellos tienen, como anestesiología tiene un punto de vista de enfermería, nosotros también como enfermeros pues tenemos otro punto de vista totalmente diferente a lo que realiza un trabajo de un residente en anestesiología. Entonces, como no tenemos como tanta comunicación como quisiéramos, y entonces pues esto no podría ser como que solamente en hospitales privados, en hospitales públicos, sino que es todo generalizado. Yo sí quisiera saber cómo interviene la jerarquización de anestesiología en todo este proceso de las cirugías, de enfermería, de un equipo de trabajo. Pues mucho, mucho, y no de la mejor manera, ¿sabes? Porque las jerarquías han estado marcadas desde hace muchos años, ustedes lo han visto, nosotros lo conocemos, nosotros lo sabemos. Entonces, la realidad es que las jerarquías tienen una función, existen por algo y finalmente es por orden, ¿no? Hay que mantener el orden en donde sea y por eso existen las jerarquías. A veces no se usan de la manera correcta y eso pues no está padre. ¿Y eso a qué nos lleva? Es común, y yo lo he notado como residente, que si tienes al adscrito ahí que tú sabes que es jerárquico y que no le puedes decir nada porque sí los hay, que no se prestan a la opinión, que no se prestan a hablar, que no escuchan, pues ahí empiezan las complicaciones. Porque si el residente o la enfermera ya se dieron cuenta que algo no está bien, ese miedo a decir o a hablar
hace que todo se complique y que cositas muy pequeñas que se pudieron haber evitado no se eviten y pasen cosas que nadie quiere que pasen, ¿no? Entonces, sí, no es lo mejor, no todos se prestan y yo creo que nos va a llevar mucho tiempo, sin embargo, cambiar ese sistema, pero sí es importante como ahora ya los nuevos residentes han estado modificándose ciertas cositas y sí ya empezar a cambiar esta manera de, ¿sabe qué, Doc? Mire, esto no está bien, o yo veo esto, a lo mejor desde un punto de vista, desde el respeto, siempre obviamente, ¿no? Sin pasarse por encima a nadie, pero, y sin saltarse la jerarquía, ¿no? Sin querer hacer menos al otro, pero sí, sí creo que es importante que se tiene que hablar, es un tema delicado, sin embargo, se tiene que hablar, y yo creo que una vez que empecemos a entender eso, van a disminuir los errores en el quirófano, porque sí pasa que por no querer hablar o por no saber decir las cosas, dejamos pasar y ocurren muchísimas cosas que no son las mejores. Ok. En anestesiología supongo que llevan actualizaciones, igual que en enfermería y demás. ¿Qué tipo de capacitación o actualizaciones necesitaría un anestesiólogo como para estar a la vanguardia? Uy, muchas, porque estamos en un campo en el que yo considero de muchas o de la gran mayoría de las especialidades, anestesio es de las que más va avanzando, ¿sabes? Es de las que avanza y avanza y avanza. Ahorita pues ya tenemos, y ustedes podrán notar en el hospital, que hay pacientes que todavía utilizamos gas, hay otros pacientes que ya les damos anestesia libre de gas, que ya utilizamos solamente las perfusiones, algunas otras cirugías, por ejemplo, las cirugías de trauma y ortopedia, que ya podemos bloquearle nada más el brazo al paciente, entonces, o complementarles las analgesias, la analgesia multimodal, que es algo que debemos de manejar todos los anestesiólogos, aprender a utilizar el ultrasonido, es algo bien indispensable y que cada vez está como que ganando terreno en el campo de la anestesiología. ¿Por qué? Pues incluso poner un catéter, ¿no? Eso sabemos que lo hace el cirujano, sin embargo, cuando tú estás de este lado y el cirujano está operando, ya debes tener esa capacidad de resolver, decir, ok, el cirujano está ocupado porque él está haciendo su chamba, pero ya tengo la capacidad de colocar un catéter guiado por ultrasonido. Entonces, una de las cosas siempre es todo lo relacionado con los fármacos, con las técnicas para la anestesia general, todo lo que tiene que ver con la anestesia regional, eso es súper importante y yo creo que es de lo que más tenemos. Y el neuromonitoreo. O sea, eso es algo que afortunadamente nosotros como hospital tenemos esas herramientas, nosotros como residentes tenemos o tuvimos en nuestra formación esa capacitación, ¿no? De saber de qué se trata el neuromonitoreo, los bloqueos periféricos, las anestesias libres de gas. Entonces, esas capacitaciones son como las básicas y así queremos verlas, pero hay infinidad en donde te puedes preparar como anestesiólogo. Hay muchísimas. Ahorita que ya está por concluir su residencia, ¿cada qué tiempo usted valoraría como que el que se tiene que actualizar, el que tiene que estar en constante capacitación, por lo que nos está comentando? Pues en un mundo ideal debería de ser, pues por lo menos cada 6, cada 8 meses, ¿no? Ver qué es lo nuevo que está saliendo, qué es lo nuevo que está pasando, cuál es la nueva técnica, que ya se dejó de usar, qué es lo nuevo que salió. Entonces, yo creo que más o menos entre 6 y 8 meses, tomar un nuevo curso, a lo mejor en lo que tú sientas que flaqueas más. No es como un tiempo establecido, porque hay cosas que no van a cambiar, hay cosas que ya están establecidas también, entonces no es como que vaya a cambiar muchas cosas, pero hay otras en las que hay que estar ahí a la vanguardia. Entonces yo creo que hablando en un periodo de 6, 8 meses, que tú vayas viendo qué es lo nuevo que salió, ¿no? Porque sí pasa que hay cosas que avanzan muy rápido. Bueno, con toda esta información, doctora, que usted nos ha otorgado de, pues, la carga laboral, de que no hay condiciones, de que
pues no hay un cuarto de descanso, no hay una hora de desayuno, de comida, de cena. Todo esto, pues tampoco hay muchas condiciones en ciertos servicios, tanto públicos como privados. ¿Cree que la falta de insumos también influya en todo esto de tener una buena residencia, de tener una buena seguridad para el paciente, para su cirugía y demás? Por supuesto. Por supuesto, y pasa mucho en el sector público que hemos normalizado no tener recursos. Y entonces no tienes recursos y tienes que andar viendo cómo resolver la situación que tú como anestesiólogo no deberías de resolver, ¿sabes? Yo creo que cada quien tiene su puesto, lo que tiene que hacer. Entonces, sí nos pasa y es muy común que no hay recurso, tú tienes que buscarle como anestesiólogo y al final, pues lo puedes resolver. En la gran mayoría de veces, afortunadamente, se pueden resolver muchas de las situaciones que vivimos como anestesiólogos. El problema es que, ¿qué está pasando ahí? Pues estamos poniendo, pues la seguridad del paciente es la que se está viendo ahí un poco, o no un poco, sino que lo que estamos poniendo en juego es la seguridad del paciente. Entonces, está mal, la realidad es que está mal. Que nosotros lo hemos normalizado está mal, también está muy mal. Que nosotros hemos aprendido a resolver algo que no nos debería de tocar resolver, también está mal. Y al final es algo difícil de entender para la gente que está del otro lado. Entonces, sí, ya verlo desde este lado como anestesiólogo es otro punto de vista, verlo para acá es difícil. Pero lo importante es que ahora la gente hacia allá también se dé cuenta que no, siempre es el médico, ¿no? Ya sea el cirujano, el anestesiólogo, el médico de primer contacto, el urgenciólogo. La realidad es que a veces quisieras hacer tantas cosas, pero no tienes recurso. ¿Y qué es lo que resulta de eso? Que lo que se ve afectado siempre va a ser el paciente. Siempre va a ser el paciente. Siempre va a ser el paciente. ¿Por qué? La seguridad. Entonces, esas son cosas que no deberíamos de permitir y que ya no deberían de seguirse repitiendo. Entonces, claro, la falta de insumos la hemos normalizado, sí, y eso no debimos de haberlo hecho. Con esto de la normalización, como usted le dice, obviamente estamos hablando del ámbito quirúrgico, ¿no? Entonces, la normalización que nosotros hacemos del sector, ya sea privado, ya sea público, ¿qué tipo de riesgos pondría a un paciente con todo esto de que, pues, no tenemos el recurso? Pues, ocupa otro material. Pues, no hay esto. Coloca esto. Entonces, ¿qué riesgos podría tener un paciente, pues, con toda esta normalización en el quirófano? Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y la realidad es que incluso la muerte del paciente. ¿Por qué? Porque tienes que andarle buscando. Tú tienes que buscar opciones y al final es un poco una característica del anestesiólogo es que tiene que resolver. Claro. Si no tengo esto, ocupo esto. Si no tengo esto, vas creando un plan. Entonces, yo te puedo decir que la gran mayoría de los anestesiólogos tiene un plan A, un plan B, un plan C. No te quedas nada más con lo primero. Tenemos como que opciones. Pero ¿por qué trabajar en un sistema en donde tengamos que tener tantos planes para que un paciente le vaya bien o para que tú como anestesio estés tranquilo y digas, ok, bueno, pues no va a pasar nada si cambio este medicamento por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo el recurso. Eso es algo que no debería de existir, porque no debería de existir. Sin embargo, lo hemos hecho. ¿Y qué es lo que pasa? Pues sí, al final del día, te repito, es la seguridad del paciente. ¿Y qué es lo como lo peor que podría pasar en estas situaciones? Pues algún deceso. Entonces, nadie quiere eso, ¿no? O sea, tú entras buscando lo mejor para el paciente. Entonces, malamente lo hemos normalizado, pero no debería de ser así. Claro. En este contexto, un poco de lo que es, pues, ustedes como residentes, pues que apenas, más que nada ustedes que apenas está como concluyendo
como la fase de bienvenido al nuevo desempleo. ¿Qué mensaje usted le daría al personal de salud que nos ve y que nos escucha y que tal vez trabaja en estas condiciones y que tal vez no tenga los recursos o estén en comunidades muy alejadas? Porque pues nosotros hablamos de Ciudad Puebla, ¿verdad? Desde nuestro privilegio. Somos privilegiados y podemos resolver como que algunas cosas de, bueno, no tenemos este analgésico, bueno, le podemos cambiar por lo podemos sustituir. Pero ¿qué pasa con las personas que pues no están realmente tan en condiciones como una ciudad, como algo rural? O sea, ¿qué mensaje le daría como a esas personas las cuales pues tienen esa brecha, pues sí, ese insumo que no va a llegar hoy, no va a llegar mañana, no va a llegar por una fábrica? Nunca. O sea, ¿qué mensaje les daría? Yo creo que lo más importante en donde tú estés es que te prepares. Prepárate. Y yo se lo podría decir desde el residente hasta el pasante de enfermería. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a trabajar con lo que tienes. Está mal, está súper mal. Vivimos en un país en el que nos ha tocado trabajar bajo esas condiciones y no debería de ser así. Sin embargo, ya tenemos el escenario enfrente y que cambie pronto no va a suceder. Entonces, lo que yo sí podría decirle a todos los estudiantes, a todos los internos, a todos los residentes, es prepárate, estudia, estudia, estudia. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a sacar situaciones que a lo mejor no deberías de tener, porque si estás frente a un paciente y no tienes insumos, pero tienes lo mínimo, con lo mínimo trabaja y sácalo. No debería de ser, sin embargo, es algo que sigue pasando y va a seguir pasando durante mucho tiempo. Entonces, si yo algo o un mensaje le podría dar a todos es: trabaja y aprende a trabajar con lo que tienes y prepárate. Si tú te preparas, vas a poder trabajar con lo mínimo. Sin embargo, eso no quiere decir que sea lo ideal. Entonces, estudia, prepárate, pregunta, ¿no? Y sobre todo eso, si hablábamos desde el principio que a veces callar no es lo mejor, o a veces te toca callar, pues porque no quieres que te regañen, que te repriman, que esto, no, o sea, el que tú hables en una situación difícil, de estrés, de lo que sea que esté sucediendo, yo creo que una frase es que hablar en el ámbito de la anestesiología, porque estamos tocando este tema, es que hablar no es traicionar. Entonces, si tú no hablas, si tú no dices, si tú no, pueden pasar muchas cosas. Y al final, el que siempre termina perjudicado va a ser el paciente. Entonces, es hablar, prepararse, saber decir, y siempre con argumentos, ¿no? O sea, yo lo leí, yo esto, yo lo otro. Entonces, eso siempre es muy, muy válido. El mensaje para mí sería: síguete preparando. Prepárate en todos los ámbitos y malamente aprende a trabajar con lo mínimo, ¿no? Porque muchos años nos va a tocar trabajar así. Entonces, aprende a trabajar en todos los entornos. ¿Para qué? Para que no le vaya mal al paciente. Al final uno se prepara para el paciente. Sí, claro, nosotros tocamos un tema como muy sensible en lo que es la seguridad del paciente, ¿no? Como que siempre vemos como que, para que mi paciente está bien, bueno, yo puedo cubrir esta opción o puedo cubrir esta necesidad en ese momento. Digo, no tendría que ser, no tendríamos que normalizarlos. Honestamente, es que nosotros somos un personal bastante noble, el personal de la salud es bastante noble, pero a la vez con muchas responsabilidades y con muchas situaciones en las cuales se nos va de las manos porque finalmente pues no está el recurso en ese momento y pues a lo mejor en ocasiones preferimos el sector privado que el sector público. ¿Por qué? Por las filas, porque no hay medicamentos, por falta de insumos, por incluso falta de camas, ¿no? Para poder hospitalizarte. Entonces es como todo un mundo, es algo incierto que nosotros pues no tenemos esa manera de cómo cubrirlo. Entonces, como pues última pregunta, doctora, ¿qué cambio urgente necesita hoy México en el sistema de salud? ¡Újules!
Pues yo creo que lo más importante y lo que menos hacen los gobiernos, porque y eso es algo que ni siquiera así que yo se los diga, eso es la realidad, es que todos lo sabemos, que cada año le quitan presupuesto o reducen presupuestos en todo y al donde más o al sector que más le pegan es a la salud. Cada año todos escuchamos, todos, cada año escuchamos que le quitan presupuesto al sector salud. Entonces, si a mí me preguntas desde mi particular punto de vista, lo que necesitamos es que el gobierno invierta en la seguridad del paciente. ¿Y qué es lo que implica la seguridad del paciente? Que invierta en insumos, porque a veces pasa que ni siquiera hay soluciones en los hospitales, ¿no? No hay medicamentos, no hay cosas, las cosas básicas. Llega el paciente a urgencias y llega verdaderamente el paciente grave y tienes que canalizarlo o tiene que canalizarlo generalmente el urgenciólogo, y yo lo he escuchado de mis compañeros. No hay material, y entonces en lo que el familiar va y consigue y busca y en lo que le venden, y lamentablemente también la gente allá afuera aprovecha esa necesidad que tienes de mi paciente está grave y necesito canalizarlo y no tiene el hospital, yo lo compro, ¿no? Y entonces a veces abusan muchísimo de eso y el paciente termina gastando o el familiar termina gastando e invirtiendo cantidades totalmente innecesarias, ¿no? Entonces, si a mí me lo preguntas, el gobierno se tiene que centrar en la seguridad del paciente y eso, todo lo que implica la seguridad del paciente, desde insumos hasta que capaciten al personal, ¿sabes? Que la capacitación sea continua, que estén capacitando enfermería, que estén capacitando a los médicos, que estén capacitando al anestesiólogo, a cualquier especialista, ¿no? Si tú tienes un sistema en donde todos están capacitados y todos estamos en sintonía, al final a quien le va a ir bien y el resultado lo vamos a ver en el paciente. Entonces, si nosotros nos ponemos a exigir eso de decir hay que capacitar, hay que invertir en insumos, al final a quien le va a ir bien es al paciente, porque de eso se trata, de que quien salga ganón en esta guerra es el paciente. Entonces, ¿a qué hay que invertirle? A la salud. Pero a la salud tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Entre ellas, capacitar al personal y capacitarlos en todos los sentidos, ¿no? Entonces, y obviamente algo que tampoco nos gusta, ¿no? Porque existe la contraparte de decir, ¿dónde estuvo la falla? ¿No? Entonces, el que nosotros también nos sentemos a platicar en algún evento adverso o en alguna situación con tu equipo y decir, ok, hoy falló esto, ¿no? Aunque no me guste, ¿no? A lo mejor tú fallaste como anestesio, falló el quirúrgico, falló la enfermera, falló, no sé, quien sea que haya fallado, y todos podemos estar en ese contexto. También el hecho de platicarlo, que exista comunicación en todos los niveles, en todos los aspectos, eso ayuda porque es retroalimentación. Entonces, si nosotros aprendemos a trabajar de esa manera, al final también a quien le va a ir súper es al paciente, porque difícilmente vuelve a suceder esa falla. Claro, pues este tema es como entre controversial, porque pues son situaciones que no están dentro de nuestras manos. Claro. Tiene que ver con un poder pues mucho más alto, pero pues finalmente pues le agradezco demasiado, doctora, y que nos haya aceptado la invitación a este primer episodio de nuestro canal de Cuidado Conciencia por parte de la Agencia de Enfermería Yari. ¿Nos puede decir sus redes sociales para que la podamos seguir y ahí alguna duda, algún comentario, pues se dirigen con usted? Claro, en todos lados me encuentras. En Facebook estoy como Lau Arellano. En Instagram estoy como Laus Arellano. Y en TikTok como Doctora Entre Tubos. Entonces ahí de repente les voy a ir subiendo tips de algunas situaciones de anestesio que muchos tienen dudas, que muchos no saben qué pasa.
iré resolviendo dudas, que si me duele la raquia, doctora, después del bloqueo y ya me dejaron un nuevo superpoder, porque cuando hace frío ya sé que va a hacer frío. Entonces, ahí podemos ir resolviendo algunas dudas meramente para entretener al paciente, meramente informativo. Entonces, ahí me pueden buscar. Dudas, preguntas, todo lo que se pueda, pues ahí estamos. Ya viene una etapa nueva para nosotros, ya estoy a punto de terminar la residencia y obviamente pues te agradezco con todo el corazón por la confianza, a ti, a tu equipo. Les deseo lo mejor del mundo en este nuevo proyecto que emprenden, de verdad. Yo sé que emprender un proyecto no es fácil, no lleva 2 días, es un proyecto al que hay que invertirle tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, te agradezco de todo corazón que de entre tantos residentes dijeras, me voy a entrevistar a la doctora Lau. Entonces, espero haber aportado algo ahora a tu nueva audiencia, a la gente que viene, a los nuevos enfermeros. Le apuesto mucho a que empiecen a formar enfermeros que trabajen con el anestesiólogo. De verdad, sería increíble en México que empiece a formarse esa línea. Y la verdad, pues gracias. No tengo nada más que decirte más que gracias a ti y a todo tu equipo. Gracias por la confianza. Mucho, mucho éxito en lo que viene para ustedes. Y pues nada, nos volveremos a encontrar en el camino. Nos volveremos a encontrar, doctora. Finalmente son comentarios o son opiniones. No es lo que nosotros quisiéramos que hubiera, pero pues esperemos que en algún punto les llegue a interesar este tema. Pues muchísimas gracias, doctora, nuevamente, y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Agencia de Enfermería Yari, en Instagram y TikTok estamos como Cursos de Enfermería Yari, y pues muchísimas gracias. Pues no tengo más que agradecerles. Nos vemos en nuestro siguiente episodio y pues ahí quedamos. Gracias.